en la última frontera de la Patagonia, donde el viento aúlla historias de leyendas olvidadas, un rancho sobrevive contra el poder de la naturaleza, y su único guardián es un fantasma blanco, una leyenda viviente conocida como Diablo. Este no es un perro común. Es un dogo argentino de un tamaño que roza lo imposible, un coloso de 65 kilos de puro músculo y lealtad, y esta es la crónica de su guerra solitaria, su furia contra la especie que grabó una cicatriz en su alma, la historia de cómo se convirtió en el exterminador de pumas. Si las leyendas de guerreros que nacen del dolor y se convierten en la justicia implacable que su mundo necesita son las que hacen arder su sangre, considere unirse a nuestra jauría. Suscríbase a Furia Animal, porque las historias que contamos no son para los débiles de corazón. Nuestra historia no comienza con una batalla, sino con un silencio. En un vasto y solitario rancho, enclavado en los Andes patagónicos, vivía el viejo gaucho Alejandro, un hombre cuya única familia era su nieta, Elena, y el corazón del rancho, el guardián silencioso de sus vidas, era Diablo. Desde cachorro, Diablo fue diferente. Pertenecía a una camada nacida en el rancho, pero desde el principio destacó. Mientras sus hermanos eran un torbellino de juegos y ladridos, él era un observador silencioso. Pero su mayor diferencia era su tamaño. Crecía a un ritmo que asombraba a Alejandro. Sus patas eran como los troncos de árboles jóvenes, su cabeza un bloque de poder y lealtad. Alcanzó la madurez pesando casi 65 kilos, un gigante blanco que se movía con una gracia sorprendente, un guardián colosal. Para Elena, él era su montaña personal, su sombra protectora. Para Alejandro, era el único ser en quien confiaba para proteger a su nieta en esa tierra implacable. Pero detrás de la calma de Diablo, en lo más profundo de su memoria, vivía una cicatriz invisible, un recuerdo de fuego y terror que definía cada fibra de su ser. Ocurrió cuando tenía apenas unos meses, un cachorro aún torpe y dependiente. Su madre, una dogo hembra de coraje legendario, cuidaba de su camada en un refugio rocoso cerca del rancho. Una tarde, mientras el sol se ponía, tiñendo las montañas de sangre y oro, la tragedia llegó en silencio. Un puma, un macho grande y experimentado, descendió de los picos en busca de una presa fácil. La madre de Diablo no retrocedió. Se interpuso entre el depredador y sus cachorros, convirtiéndose en un demonio de furia blanca. La batalla fue breve y brutal. Ella luchó con la fuerza de una leona, pero el puma era más rápido, más letal. El pequeño Diablo, escondido en el fondo de la guarida, observó impotente cómo el fantasma de la montaña silenciaba a su madre para siempre. El puma, satisfecho con eliminar a la amenaza, no se percató de los cachorros y se desvaneció en la creciente oscuridad. Esa imagen, la de su madre cayendo, la de los ojos amarillos del puma brillando en la penumbra, se grabó a fuego en el cerebro del cachorro. No fue solo un recuerdo, fue un juramento de sangre silencioso, un odio que se convirtió en parte de su ADN. Alejandro encontró a los cachorros huérfanos al día siguiente. Solo Diablo había sobrevivido, acurrucado contra el cuerpo frío de su madre. Lo llevó al rancho y allí, bajo el cuidado de Elena, el cachorro creció hasta convertirse en el gigante que era. Pero la cicatriz permaneció. La calma de Diablo no era paz, era una furia contenida, una tormenta esperando la chispa adecuada para desatarse. Durante años, esa tormenta permaneció dormida. Diablo era el guardián perfecto, gentil con Elena, obediente con Alejandro, una presencia imponente, pero tranquila. La vida en el rancho transcurría con la monotonía de las estaciones, pero la paz en la Patagonia es siempre una tregua, nunca un tratado. Un nuevo puma, un macho joven y audaz, expulsado de territorios más altos por rivales mayores, comenzó a merodear por las tierras bajas.
Su presencia era una provocación, un eco del pasado que solo Diablo podía oír. El olor, los rastros, el aura del depredador en el aire despertaron al fantasma en la memoria de Diablo. Su comportamiento cambió. La calma fue reemplazada por una vigilancia obsesiva. Pasaba horas en el punto más alto del rancho, olfateando el viento, sus ojos fijos en las cumbres de las montañas. Sus gruñidos, antes raros, ahora eran un murmullo constante, una vibración profunda que hablaba de un odio antiguo. Elena lo notó. «¿Qué le pasa, abuelo?», le preguntó a Alejandro. «Parece enojado todo el tiempo». Alejandro, con la sabiduría de la experiencia, sabía lo que estaba sucediendo. «Está recordando», dijo en voz baja, «y está esperando». La primera confrontación ocurrió cerca del arroyo que marcaba el límite del rancho. El joven puma, envalentonado por el hambre, había matado a una oveja descarriada. Diablo, que había estado siguiendo el rastro durante horas, llegó a la escena. El puma, al ver al colosal dogo, arqueó la espalda, siseando, esperando que el perro retrocediera. Pero no vio miedo en los ojos de Diablo. Vio algo más, algo que no entendía, un reconocimiento, un odio tan puro y tan personal que era desconcertante. Diablo no ladró, atacó. No fue el ataque de un perro guardián que intenta ahuyentar a una amenaza, fue el asalto de un asesino. Se movió con una velocidad y una brutalidad que Elena nunca había presenciado. La lucha fue corta. El joven puma, inexperto y sorprendido por una furia que no era defensiva, sino ofensiva, fue superado. Diablo lo inmovilizó, y sus mandíbulas, diseñadas para la presa, se cerraron con una finalidad escalofriante. Cuando Elena y Alejandro llegaron, atraídos por el ruido, encontraron a Diablo de pie sobre el cuerpo del puma, su pelaje blanco manchado de sangre, su pecho subiendo y bajando con una respiración agitada. Pero en sus ojos no había triunfo. Había una extraña y sombría satisfacción, la de un soldado que ha cumplido una parte de una vieja venganza. El incidente solidificó la reputación de Diablo, pero también sembró una semilla de inquietud en el corazón de Elena. Amaba a su protector, pero había vislumbrado la oscuridad que vivía dentro de él, una furia que no distinguía entre un puma y el fantasma de su memoria. El verdadero despertar, la transformación de guardián en exterminador, fue provocado por una tragedia que nadie pudo prever. Alejandro, cuyo corazón había luchado durante años contra la enfermedad, finalmente cedió. Murió pacíficamente en su cama, dejando a Elena, ahora una joven de 18 años, sola al frente del vasto y solitario rancho. Diablo sintió la pérdida tan profundamente como la propia Elena. Durante días se negó a apartarse de la puerta del dormitorio de Alejandro, esperando un regreso que nunca llegaría. La noticia de la muerte del viejo gaucho viajó por el viento, por los senderos invisibles de la naturaleza, y llegó a los oídos, o más bien al olfato, del verdadero rey de esas montañas. No el joven puma que Diablo había matado, sino el viejo y astuto depredador que gobernaba las cumbres, el mismo que años atrás había dejado huérfana a una camada de cachorros de dogo. Al sentir la ausencia del hombre, la ausencia de la escopeta y la presencia de una presa joven y sola, descendió de su trono de roca. Elena lo vio una tarde, una silueta poderosa recortada contra el sol poniente en un risco lejano. Era mucho más grande que el otro. Se movía con la arrogancia de un gobernante indiscutible y estaba observando. Diablo también lo vio y lo reconoció. Quizás no por la vista, sino por un olor, un aura, un eco en su memoria de sangre. El odio que había estado latente, satisfecho temporalmente con la muerte del puma más joven, ahora explotó, convirtiéndose en un infierno. Este no era cualquier puma, era el puma, el asesino de su madre, el origen de su dolor. Ya no se trataba de proteger el rancho, ya no se trataba de defender a Elena. Se había vuelto personal. Diablo comenzó su propia cacería. Dejó de comer. Apenas dormía.
Su cuerpo colosal se afiló, convirtiéndose en una pura máquina de rastreo y combate. Helena, sintiendo el cambio, se aterrorizó. Intentó encerrarlo, pero la fuerza de Diablo, alimentada por su odio renovado, era imparable. Rompió la puerta del establo y se fue, desapareciendo en las estribaciones de la montaña. Durante 2 días, no hubo señales de él. Helena lo buscó, llamándolo hasta quedarse ronca, pero solo el viento le respondía. En la tercera mañana, lo vio regresar. Caminaba lentamente, cojeando, su pelaje blanco cubierto de sangre y tierra, pero no estaba solo. Arrastraba algo. Era el cuerpo del gran puma, el rey de la montaña. Diablo lo arrastró hasta el centro del patio, lo dejó caer a los pies de Helena y se desplomó, exhausto. Había cumplido su juramento, había vengado a su madre. Pero la batalla lo había dejado al borde de la muerte. Las heridas eran profundas y la lucha había reabierto las cicatrices de su alma. Helena pasó semanas cuidándolo, curando no solo su cuerpo, sino también el odio que lo había consumido. Y lentamente, el exterminador comenzó a desvanecerse, dando paso de nuevo al guardián. Pero la paz nunca regresaría por completo. Diablo había probado la sangre de su enemigo y había descubierto que era bueno en ello. El incidente con el rey Puma no fue un final, fue un comienzo. El rancho estaba a salvo, pero Diablo continuó sus patrullas, ahora adentrándose más en las montañas. Ya no esperaba a que la amenaza llegara a él. Iba a su encuentro. Cualquier puma que se atreviera a cruzar la línea invisible que él había trazado en su mente encontraba su fin. Se convirtió en una leyenda local, un fantasma blanco que mantenía las montañas libres de depredadores. Los otros rancheros lo llamaban una bendición. Pero Helena, que conocía la verdad, veía la tristeza en sus ojos después de cada cacería. Veía al cachorro que seguía luchando contra el fantasma de su madre muerta. La historia del exterminador de pumas no era una historia de gloria, sino una tragedia. La saga de un héroe forjado por el odio, condenado a una guerra eterna, cuyo único momento de paz era cuando descansaba su enorme cabeza en el regazo de la niña que le había dado un hogar, pero no la absolución. La muerte del rey puma no trajo la paz, sino una nueva y sombría normalidad. El rancho de Helena se convirtió en una isla de seguridad, en un mar de naturaleza implacable, un santuario protegido no por cercas, sino por la reputación de su guardián. Diablo ya no era solo un perro, era una fuerza de la naturaleza, una leyenda susurrada con una mezcla de miedo y reverencia por los otros gauchos del valle. Lo llamaban el fantasma blanco, la sombra de la montaña, pero el apodo que perduró, el que mejor definía su nueva y terrible esencia, era el exterminador. Su guerra contra los pumas se volvió sistemática, casi un ritual. No era una furia ciega, era una campaña fría y metódica. Su instinto, afilado por el trauma y perfeccionado por la experiencia, se había convertido en un arma de una eficacia aterradora. Conocía los senderos de los pumas mejor que ellos mismos. Podía predecir sus movimientos basándose en la dirección del viento y en el comportamiento de las presas. La montaña, antes el dominio de sus enemigos, se había convertido en su tablero de ajedrez. Helena observaba la transformación con el corazón encogido. El gigante gentil que había conocido, el compañero que se tumbaba pacientemente mientras ella le leía cuentos, se había desvanecido, reemplazado por un soldado en una guerra perpetua. Veía cómo partía al anochecer, una silueta blanca desapareciendo en la oscuridad, y cómo regresaba al amanecer, a menudo con nuevas cicatrices y el olor metálico de la sangre en su aliento. Él siempre venía directamente a ella, buscando su aprobación, su caricia, como un soldado que reporta a su comandante, y ella se la daba, pasando sus manos por su pelaje manchado, sintiendo el temblor de la adrenalina que aún recorría su cuerpo colosal. Su amor por él era incondicional, pero ahora estaba teñido de una profunda tristeza.
Se dio cuenta de que la batalla que Diablo libraba no era por el territorio, ni siquiera por su protección. Era una batalla contra un fantasma en su propia mente, una guerra contra el recuerdo de su madre caída. Cada puma que mataba no era un nuevo enemigo, era el mismo puma una y otra vez. La leyenda de Diablo creció, y con ella una consecuencia inesperada. La ausencia de pumas en la región creó un vacío ecológico. La población de guanacos y otros herbívoros, sin su depredador natural, comenzó a crecer sin control, amenazando con devastar los pastizales. La naturaleza, privada de su equilibrio, buscó restablecerlo, y lo hizo enviando a un nuevo tipo de retador, uno que no luchaba con sigilo y emboscadas, sino con la fuerza bruta del número y una inteligencia colectiva aterradora. Era una manada de lobos. No los lobos grises comunes de la región, sino una manada más grande, más oscura, que había sido empujada hacia el sur por inviernos más duros. Eran liderados por un alfa formidable, un lobo negro como la noche, con una inteligencia cruel en sus ojos amarillos, y vieron el valle, ahora libre de pumas, como un nuevo y prometedor territorio de caza. El primer encuentro fue una prueba de fuerzas. Un pequeño grupo de lobos intentó atacar a un ternero descarriado. Diablo los interceptó. No hubo vacilación. La furia que normalmente reservaba para los pumas se desató sobre los nuevos intrusos. La lucha fue salvaje. Los lobos, acostumbrados a la caza en equipo, se sorprendieron por la ferocidad y el poder de este único defensor. Diablo mató a uno y ahuyentó al resto, pero sufrió varias mordeduras profundas en el proceso. No era como luchar contra un puma. Un puma era un duelo. Esto era una guerra de guerrillas. Los lobos eran inteligentes, coordinados y no se rendirían fácilmente. La guerra entre el exterminador solitario y la manada de lobos se convirtió en la nueva saga del valle. Era una lucha de titanes, de dos filosofías de combate opuestas. Diablo, con su poder individual y su furia traumática. La manada, con su estrategia colectiva y su disciplina implacable. Las noches se llenaron de aullidos que desafiaban los ladridos atronadores de Diablo. El rancho se convirtió en un fuerte asediado. Diablo luchaba todas las noches, regresando cada mañana más herido, más exhausto. Estaba ganando las batallas, pero Helena sabía que estaba perdiendo la guerra. Estaba superado en número. Podía matar a uno, a dos, pero siempre había más. La fatiga comenzaba a hacer mella en su cuerpo gigante. Sus movimientos se volvían más lentos. Sus heridas tardaban más en sanar. El punto de inflexión ocurrió durante la peor ventisca del año. La nieve caía con tanta intensidad que la visibilidad era casi nula. La manada de lobos, usando la tormenta como cobertura, lanzó un asalto total y coordinado contra el propio rancho. No buscaban el ganado, buscaban eliminar al guardián de una vez por todas. Diablo luchó como nunca antes. Se convirtió en un torbellino de furia blanca en medio del infierno blanco de la tormenta. Pero eran demasiados. Lo rodearon, atacando desde todos los ángulos, una marea de dientes y garras. Helena, desde la ventana, observaba con horror, incapaz de ayudar, la escopeta inútil en la ventisca cegadora. Vio a Diablo caer, abrumado por el número. Vio al lobo alfa negro abalanzarse para el golpe final. Y en ese momento de desesperación absoluta, Helena hizo lo único que podía hacer. Abrió la puerta y gritó el nombre de su amigo con toda la fuerza de sus pulmones. ¡Diablo! El sonido de su voz, el grito de su protegida, pareció darle al dogo una última y sobrehumana oleada de fuerza. Con un rugido que pareció sacudir los cimientos de las montañas, se levantó y en un último y desesperado acto de sacrificio se lanzó contra el lobo alfa. No fue un ataque, fue una colisión. Los dos líderes rodaron por la nieve, desapareciendo en el velo de la tormenta.
Cuando la ventisca amainó al amanecer, Elena salió corriendo. El patio estaba manchado de sangre y lleno de los cuerpos de varios lobos. Siguió el rastro de la batalla y a unos 100 metros de la casa los encontró. El lobo alfa yacía muerto, su cuello roto, y a su lado, cubierto de nieve y sangre, estaba Diablo. Apenas respiraba. Sus heridas eran catastróficas. Elena cayó de rodillas a su lado, sus lágrimas calientes derritiendo la nieve en su pelaje blanco. «Lo hiciste, mi valiente amigo», sollozó. «Lo lograste». Diablo abrió los ojos. Levantó la cabeza con un esfuerzo inmenso y le lamió la mano una última vez. Y luego su cabeza volvió a caer suavemente sobre la nieve y el gran corazón del exterminador de pumas, del guardián de la montaña, finalmente dejó de latir. La manada de lobos, sin su líder, se dispersó y nunca más volvió a ser una amenaza. La paz regresó al valle, pero era una paz silenciosa, una paz vacía. Elena continuó dirigiendo el rancho, convirtiéndose en una mujer fuerte y respetada, pero cada vez que miraba hacia las montañas, veía la silueta de un gigante blanco patrullando los riscos, su guardián eterno. Lo enterró en el punto más alto del rancho, bajo un viejo árbol de roble, un lugar desde donde se podía vigilar todo el valle. La leyenda de Diablo trascendió las fronteras de la Patagonia. Se convirtió en una historia contada alrededor de fogatas, un símbolo de que la lealtad más pura a menudo nace del dolor más profundo y de que un solo corazón, impulsado por el amor y la furia, puede convertirse en un ejército, en un rey, en una leyenda. El exterminador había encontrado finalmente su paz, pero su espíritu, el del guardián que se negó a caer, vigilaría la roca solitaria para siempre.